Hola, hola mis amores, yo soy Alexa y esto es Alexa Pestañas. Bueno mis amores, el día de hoy vamos a hablar todo acerca de las extensiones de pestañas pelo a pelo. Lo primero que debemos saber es qué son las extensiones de pestañas, de qué están hechas, quién las puede aplicar, cómo las podemos aplicar, quiénes son los candidatos que pueden ponerse en estas extensiones. ¿De qué están hechas las extensiones de pestañas? Principalmente están compuestas de PVT. Aquí podemos ver un ejemplo. PVT es tereflato de polibutileno, un cabello sintético utilizado en los pinceles de maquillaje, cepillos de dientes. También hay pestañas que son hechas de cabello humano y de cabello animal. Estas no son tan comunes porque las de cabello humano y las de cabello animal deben llevar un proceso de descontaminación, de esterilización, y la curva, pues como es de cabello natural, esa curva se pierde muy rápido. Entonces no es como muy recomendable, la verdad. ¿Cuáles son las pestañas pelo a pelo? No nos confundamos, por favor. Estas son las pestañas utilizadas para la postura de pestañas pelo a pelo. Si a ti tu la chista te dice, te voy a poner pestañas y tú alcanzas a ver y son este tipo de pestañas, por favor no te las dejes poner. Estas pestañas son pestañas de racimo por punto. Es decir, si pueden ver, estas pestañas en la base traen un ramillete, ¿verdad? Y afuera están abiertas, ¿ya? Es decir, estas pestañas en la base son demasiado gruesas. Esta base más el adhesivo te va a quedar un grumo de adhesivo y eso es súper incómodo. Así que estas no son para nada pestañas pelo a pelo. Como todos sabemos, aquí está la típica pestaña de tira. Esta pestaña, como la pueden ver, está entera. Entonces esta pestaña se le pone el adhesivo y va adherida en todo el párpado. Entonces esta pestaña pues es como para un maquillaje, para una noche, para salir a un evento especial, pero algo puntual. Estas pestañas no se pueden dejar 2, 3 días, 4 días. ¿Cómo se aplican las extensiones de pestañas? La técnica consiste en aislar una pestaña natural y adherir una extensión sobre la pestaña natural. Es decir, aislamos nuestras pestañas naturales, ¿verdad? Para eso necesitamos una pinza recta y una curva. Con la recta lo que hacemos es aislar. La idea es que la pestaña natural esté solita para que al adherir la extensión quede sobre una sola pestaña natural. Si en algún momento ustedes llegan a ir a donde una lachista y ustedes ven que esa chica no te aísla la pestaña, es decir, ella llega y te acostó y te empezó a poner las pestañas, pero en ningún momento aisló, entonces esa chica no te está haciendo una técnica correcta. Cuando tú abras el ojo o te vayas a peinar con tu cepillito, esas pestañas se te van a enredar todas, o te va a doler, o te va a fastidiar. ¿Por qué? Porque no uso la técnica correcta. La técnica correcta es aislar un pelo por pelo. Por eso esta técnica se llama pestañas pelo a pelo, porque debe de ir una extensión sobre una sola pestaña natural. ¿Quién las puede aplicar? Esta técnica la debe aplicar una persona que haya tomado un curso profesional, que se haya capacitado en el rubro. Porque una persona que haya visto un video, ponte tú en YouTube, y ya, bueno, vio, ya, yo sé entonces poner las pestañas porque me vi este video y se hace de esta forma y de esta otra. Pues no, estas pestañas solo las puede aplicar una persona que esté capacitada. ¿Por qué? Porque resulta que ser lachista no es llegar y pegar un pelo. No. Nosotras, aparte de poner pestañas, debemos saber identificar qué pestaña le queda, porque hay un tema de grosores, ¿ya? Y ahí debemos saber hasta dónde podemos llegar. Tenemos que nosotras identificar
qué diseño le queda al tipo de cara. También tenemos que saber diferentes efectos y esto los vamos a dominar siempre y cuando tomemos un excelente curso. Además de poner pestañas, también debemos corregir la mirada. Es decir, hay niñas que tienen un ojo más caído que el otro. Entonces nosotras con las extensiones debemos rellenar las pestañas y tratar de hacer un diseño de acuerdo a su tipo de ojo. Es decir, para que queden lo más parejo posible, para que su mirada, cuando tú mires a esa chica los ojos que trae sus extensiones, se vea armoniosa su cara. Porque hay chicas que tienen ojos grandes y si le ponemos unas extensiones demasiado exageradas, ese ojo se va a ver aún más grande. Si hay una chica que tiene el ojo chico y le ponemos unas extensiones muy largas aquí, ese ojo se va a ver aún más chico, incluso se le va a ver el ojo caído. Entonces aquí lo ideal es que tomemos un excelente curso donde aprendamos a hacer los diseños, donde aprendamos a corregir las miradas. Por eso nosotras, si vamos a un lugar donde la chica te va a cobrar menos, entonces tenemos que tener cuidado ahí, chicas, porque quizás esa niña no tomó un curso adecuado o no tiene materiales de calidad. Y en este tema de las pestañas tenemos que tener mucho cuidado porque los ojos son demasiado delicados. Entonces debemos irnos a poner pestañas donde alguien que sea certificado tiene que tener la capacidad de corregir tu mirada y de poner una extensión de pestaña bien puesta, porque hay lachistas que definitivamente no han tomado un curso adecuado o quizás no le han enseñado pues todo lo que debe saber para trabajar de manera correcta. La idea de estos videos que estoy haciendo es para que todas sepamos trabajar las extensiones como corresponden, para que cada día nos nutramos de mucha información, ya que este mundo es demasiado extenso. Así que la idea, chicas, las invito a que continúen viendo mis videos para que todas y todos sigamos empapando de todo lo que tiene que ver el mundo de las extensiones de pestañas. Nunca podemos aplicarnos las extensiones de pestañas nosotras mismas. Esto es un error fatal que jamás nosotras como lachistas profesionales podemos hacer. Hay chicas que he visto por las redes sociales que se las aplican ellas mismas, pero no es el deber ser. Nosotras como profesionales y que hemos estudiado para aplicar las extensiones de pestañas, sabemos que los adhesivos son altos en vapores. Entonces, si tú eres lachista y te vas a aplicar las pestañas sola, sabes que si no tienes el ojo bien cerrado, el adhesivo te va a quemar el globo ocular. Entonces, ¿qué pasa cuando tú abres el ojo? El ojo se va a ver súper rojo y esto pasó porque tu ojo quedó mal cerrado. Imagínense que tú te estés poniendo las pestañas sola y te llegues a pinchar con la pinza que aísla la pestaña. Entonces por eso es importante que mejor acudamos a una colega lachista y que nos ponga nuestras extensiones de pestaña. A veces, chicas, lo barato sale caro. Estamos hablando del ojo, estamos hablando de las pestañas y sabemos que los ojos son súper delicados. Entonces yo como lachista sinceramente les recomiendo que no se apliquen las pestañas solas. Aunque he visto niñas en grupos que preguntan, ay chicas, ¿cómo hacen ustedes las que se ponen las pestañas? Mándenme videos, mándenme fotos. Y nosotras como lachistas, a ver, sabemos que nuestra clienta debe tener el ojo bien cerrado, las pestañas de abajo deben quedar bien aisladas. Las pestañas superiores, que son con las que estamos trabajando, deben quedar bien aisladas para poder adherir una extensión sobre una pestaña natural. Entonces es como complicado que nosotras sepamos del tema y queramos aplicarnos las pestañas nosotras mismas. Entonces yo siento que es un error muy terrible. ¿Cuánto duran las extensiones de pestañas? Tu clienta debe venir cada 15 a 20 días al retoque. El retoque es cuando rellenamos las pestañas que se cayeron, las extensiones que, bueno, en el pasar de los días, tu clienta se lavó el ojo, ¿verdad? Y se van cayendo algunas pestañas. Algunas chicas dicen, se me cayó mi extensión con mi pestaña natural. Y esto puede ocurrir. ¿Por qué? Porque nosotras, así como nos crecen las uñas, ¿verdad? Nos la vamos cortando, así como nos crece el pelo, como se nos cae el pelo, las pestañas igual tienen una fase de crecimiento.
hay 3 fases de crecimiento. Está la anágena, la catágena y la telógena. La anágena es la fase de crecimiento inicial, es decir, es la pestaña jovencita, está recién saliendo. Ya está la catágena, que esta es una pestaña que está en fase de transición, que está pasando de niña a adolescente, es una pestaña fuerte, es una pestaña gruesa. Ya a esta pestaña lo más probable es que es la que te llegue al retoque. Está la pestaña telógena, que es la pestaña adulta, que ya está en un estado de reposo, el cual esa pestaña en algún momento se va a caer. Y ahí volvemos otra vez a la pestaña anágena, que es la que vuelve a nacer, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante que nosotras las lachistas sepamos esto? Porque las niñas dicen, pero ¿por qué las pestañas deben durar 1 mes, 2 meses, 3 meses? No, chicas, porque hay una muda de pestañas. La pestaña tiene un ciclo de vida. Entonces, todas las pestañas son individuales y cada una tiene una fase de crecimiento distinta de la otra. Es por eso que debemos decirle a nuestra clienta que debe venir cada 15 a 20 días a hacerse su retoque para que le duren más. Es importante que nosotras le recalquemos a nuestra clienta que la durabilidad de las extensiones también son un 50-50. Es decir, 50 de mi parte de una excelente postura, un excelente adhesivo dentro de los parámetros correctos, que nosotras hagamos una limpieza adecuada antes de poner las extensiones. El otro 50% son los cuidados posteriores. ¿Por qué esto, chicas? Porque nuestras clientas a veces nos dicen mentiras. Entonces ella dice, no, yo no me bañé, no, yo no me fregué el ojo. Pero resulta que cuando ella sale la postura de las extensiones, nosotras como lachistas debemos a ella recomendarle un cuidado posterior. Nosotras debemos explicarle que las pestañas no se deben mojar después de 24 horas. Nosotras sabemos que las pestañas están bien puestas, están con un buen adhesivo, pero cuando ella salga de aquí, nosotras no sabemos qué hizo ella. Nosotras no sabemos si ella se fue para un sauna, se fue para el gimnasio, si ella se maquilló mucho, si ella se acostó boca abajo. Entonces nosotras debemos darle unas recomendaciones para que ella cuando se vaya cuide mucho sus pestañas y así ayudar a que le duren más. Si ella no se cuida en las pestañas, no le van a durar igual que le durarían a una chica que si se las cuidara, que si se las peinara, que si hiciera una limpieza adecuada, que se desmaquillara con un desmaquillante que no sea aceitoso. Por ejemplo, una clienta que no se maquilla, que no se echa rímel, porque hay chicas que aunque traigan extensiones bien hermosas, bien crespas, igual se las maquillan. Entonces nosotras debemos decirles qué deben y qué no deben hacer para que estas extensiones le duren lo que deberían durar. ¿Quién puede usar extensiones de pestañas? Chicas, las extensiones de pestañas las puede usar cualquier hombre o mujer. Sin embargo, hay personas que no son candidatas para usar extensiones de pestañas. Este es un tema demasiado extenso, así que voy a hacer otro video y ahí voy a estar explicando quién es candidato de pestañas y por qué. Quién no es candidato para ponerse las extensiones de pestañas y el por qué. Bueno, chicas, me encantó haber compartido con ustedes acerca de todo lo que tiene que ver en detalle con las extensiones de pestañas pelo a pelo. Quisiera que se suscribieran a mi canal para irles compartiendo más contenido así como este en detalle, y si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que quisiera que yo les grabara y les explicara así como el día de hoy, por favor escríbanlo en los comentarios y denle un like y por favor activen la campanita de notificación para que sigan viendo más contenido como este. Así que chao mis amores y nos vemos en una próxima ocasión.